Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nos vamos a exponer el tema que nos tocó, cuidados críticos y traumatismo. Lo que es el UCI significa una unidad de cuidados intensivos, que es una instalación especial dentro del área hospitalaria que proporciona una medicina intensiva. Los pacientes candidatos a entrar a estos cuidados intensivos son aquellos que tienen alguna condición grave de salud que pone en riesgo su vida y que por tal requieren una monitorización constante de sus signos vitales y otros parámetros, como por ejemplo los líquidos corporales. Ya tenemos los factores a tener en cuenta, ¿no? A evaluar para iniciar cuidados intensivos, que son el diagnóstico por el que tenemos, la gravedad de la enfermedad, también factores de la edad, ¿no? La edad, enfermedad persistente. Eso, ¿no? El criterio de ingreso a la unidad de cuidados intensivos sería lo que es el T1, grado 1, sería pacientes con insuficiencia aguda sin antecedentes de enfermedad crónica. O puede ser el G2. Insuficiencias agudas y enfermedad crónica no relacionada. Y el G3 es patología crónica agudizada. Tenemos tres modelos, ¿no? Que es el primer modelo de priorización, modelo por diagnóstico y modelo por parámetros objetivos. Vamos a empezar con lo que es el primer modelo, que es en pacientes inestables que se quieren monitoreo o tratamiento que no puede ser provisto fuera del UCI, ¿no? También pacientes que se quieren ventilación mecánica y drogas vasoactivas. En pacientes con shock postoperatorio, como ejemplo el paciente con insuficiencia respiratoria con soporte respiratorio, zooséptico con monitoreo hemodinámico y drogas vasoactivas. La prioridad 2 es pacientes que requieran monitoreo intenso y que puedan llegar a requerir intervención inmediata. Un ejemplo que es pacientes con enfermedades crónicas que presentan estados comórbidos que desarrollan una situación aguda médica o quirúrgica, o pacientes con comorbilidades previas que desarrollan eventos agudos, puede ser un anciano, ¿no? Con secuela de ACV que requiere una cirugía. Prioridad 3, pacientes inestables, críticamente enfermos por una enfermedad aguda pero que se asocia a una enfermedad de fondo, tienen una mínima posibilidad de recuperación, ¿no? Y beneficio con el tratamiento en unidades de cuidados intensivos. Estos pacientes pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar la complicación aguda. Sin embargo, no se darán medidas extraordinarias de soporte como RCP, intubación intraocular, ventiloterapia, ¿no? Como diálisis. La prioridad 4 es pacientes que generalmente no son apropiados para admitir a la unidad de cuidados intensivos. La admisión debe ser individualizada bajo circunstancias inusuales e individuales, bajo la supervisión del médico tratante, el intensivista o el jefe, ¿no? Los modelos de diagnóstico, ya vamos a encontrar lo que sería en el sistema cardiovascular. Vamos a encontrar lo que es el infarto agudo del miocardio, sería caso complicado, shock cardiogénico, las arritmias complejas que requieren monitoreo continuo e intervención, la insuficiencia cardíaca congestiva con falla respiratoria y o que requieran soporte hemodinámico. Vamos a ver que para las emergencias hipertensivas, que sería quien inestable con inestabilidad hemodinámica, de las arritmias o de dolor torácico persistente. Vamos a encontrar lo que es el paro cardíaco reanimado, el taponamiento cardíaco con constricción, con inestabilidad hemodinámica, también lo que sería el aneurisma disecante de la aorta, el bloqueo, la D completo u otro que requieran los marcapasos. En el caso del sistema respiratorio podemos encontrar lo que es las insuficiencias respiratorias agudas que requieren un soporte de ventilación, que sería una embolia pulmonar con hemodinámica, pacientes con unidades de
un intermedio que inicia lo que es un deterioro respiratorio, necesidad de los cuidados respiratorios de enfermería que no puedan brindarse en unidad de menor complejidad, la hemoptisis masiva, dado que serían también las fallas respiratorias con intubación inminente, la obstrucción de vías aéreas, también postoperatorio. De lo que sería, aparte de los desórdenes neurológicos, vamos a encontrar lo que serían los accidentes cerebrovasculares con el deterioro del estado de la conciencia. Tenemos que encontrar lo que sería el coma, va a ser metabólico, tóxico y anóxico, también como las hemorragias intracraneales con el riesgo potencial de lo que sería la ignición, hemorragias subterráneas de aguda, lo que sería en el caso de las meninges con alteraciones de estado de conciencia o compromiso respiratorio. También con las afecciones del sistema nervioso central o neurovasculares, con deterioro del estado neurológico o de las funciones pulmonares. También vamos a pasar lo que es el estatus epilépticus. También la muerte cerebral potencial que quienes estén siendo agresivamente matados mientras su deterioro y condición en condiciones de donar, lo que serían los vasoespasmos y injurias cerebrales agudas severas a lo que sería en caso de sobredosis de drogas, podemos ver lo que es la ingestión de drogas con inestabilidad hemodinámica, ingestión de drogas con alteraciones significativas del estado de conciencia, la ingestión de drogas con riesgo de aspiración pulmonar, lo que serían las convulsiones por su ingesta de la droga igual. Lo que serían los desórdenes gastrointestinales serían lo que serían las hemorragias digestivas masivas, incluyendo la hipotensión, la angina, el sangrado incoercible, la presencia de las condiciones o las comórbidas, también las fallas hepáticas fulminantes, de lo que sería la subfulminante, pancreatitis aguda severa y lo que sería la perforación esofágica con o sin mediastinitis. Lo que sería en el sistema endocrino, vamos a encontrar lo que es la cetocitosis diabética con inestabilidad hemodinámica, alteración de la conciencia, insuficiencia respiratoria y acidosis severa y alteraciones hidroelectrolíticas graves. Lo que sería en la tormenta tiroidea o coma, vamos a encontrar lo que es la mixedematosa con inestabilidad hemodinámica, estado hiperosmolar con coma o inestabilidad hemodinámica, lo que serían en otras condiciones las endocrinas con crisis adrenales, con inestabilidad circulatoria, la hipercalcemia severa con alteración de conciencia y necesidad de monitoreo hemodinámico, o hipernatremia con convulsiones y alteraciones de la conciencia, lo que sería el hipo y la hipermagnesemia con el compromiso hemodinámico de la conciencia, convulsiones y ascitis. Lo que sería también el hipo y las hipercalemias con las líneas de debilidad muscular severa o las hipocalcemias con debilidad muscular. Lo que sería en el sistema ya hepático, podemos encontrar lo que es, al igual que las insuficiencias renales, bueno, mayormente son las insuficiencias hepáticas con una enfermedad ya más compleja que es a un gran alcance, que se amplía en diferentes tipos de tratamientos, ya con los primeros problemas que se el cambio de líquidos, la coagulabilidad, la hipertensión portal, la encefalopatía hepática, el síndrome hepatorenal y lo que sería por el contrario también hay lo que es la insuficiencia renal y en casos para la diálisis para apoyar al paciente. En el futuro podemos presentar igual lo que sería más pacientes con insuficiencia hepática,
porque esto se espera aumentar lo que es la prevalencia de las hepatitis infecciosas y la estasis hepática no alcohólica, reaccionando con la obesidad. También podemos encontrar que va a haber la hipotensión secundaria o hipovolemia de hemodíasis y las hipertensiones que producen una disminución del PAM, a lo que se disminuye el flujo de las arterias hepáticas, la urgencia y la vena porta. Los pacientes con insuficiencia hepática también tienen una disminución inmunitaria generalizada debido a la pérdida de las células de Kupffer y por la disminución de la producción de los elementos críticos de la respuesta inflamatoria, como las proteínas C reactivas, las interleucinas, el complemento y muchas otras citocinas. En los casos de insuficiencia hepática externa, la hipertensión portal puede producir una vasodilatación sepsimólica, puede ser inexplicable, puede inactivar los aparatos extragranulares del riñón, lo que produce una vasoconstricción significativa de las arteriolas afrentes y puede conducir a un desarrollo de un síndrome hepatorenal. Lo que sería en el caso de la encefalopatía hepática, manifestaciones o van a ser manifestaciones iguales de la insuficiencia hepática avanzada, que puede ser una alteración del tratamiento hepático con las sustancias derivadas del intestino, como los mecaftanos y los amoníacos. En la encefalopatía hepática, el resultado es de las numerosas lesiones hepáticas que puede verse en insuficiencia hepática aguda y crónica. Lo que sería en el sistema hematológico, podemos ver que las lesiones del mecanismo de coagulación y la tromboembolia. Lo que sería en los pacientes hospitalados van a ver afectados por la coagulabilidad y las trombolinas, que ambas se transforman. Las formas pueden producirse en el paciente durante el tiempo del uso. Podemos encontrar en estas lo que sería la septicemia, los traumatismos, casi todos los fármacos que se les puede administrar al paciente en los cuidados y que se asocian en algún momento a las progestogenes. La hipotermia es la suerte de la atención al traumatismo, que se puede magnificar la coagulabilidad por los efectos negativos sobre los factores de coagulación. Debemos encontrar lo que son las alteraciones del equilibrio, que puede causar una trombosis no controlada, como se puede observar también las coagulaciones intravasculares diseminadas, una complicación también de septicemia, la cirugía a mayor, los traumatismos graves, las intervenciones obstétricas y las reacciones transfusionales y los tumores malignos. Listo también tiene los múltiples factores que hacen susceptibles a las complicaciones de la coagulación, como los trombosis venos profundos, la embolia pulmonar y la trombocitopenia inducida por heparina. Debido a las altas tasas de trombosis pulmonar de los cuidados, la profilaxis es crucial para todos los pacientes que deberían tener dispositivos de comprensión secuencial, y a medida que los fármacos como la heparina de bajo peso molecular son contraindicados. Lo que serían las misceláneas, podemos encontrar lo que es el shock séptico, el monitoreo hemodinámico, que serían las condiciones clínicas con el alto requerimiento de cuidado de enfermería, que podemos encontrar los tiempos que es el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Pueden encontrar también las injurias ambientales, que pueden ser la radiación, ahogamiento, hipo y hipertermia. Lo que sería para las terapias nuevas experimentales potenciales con complicaciones, podemos encontrar la trombosis, el infartos cerebrales, tromboembolismo pulmonar, y las que serían postoperatorias de trasplantes, regionales, hepáticas y pulmonares. Lo que sería de las cirugías en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que serían los parámetros de los signos vitales, el pulso, lo
lo que encontramos de 40 a 150, el PAD de la presión de 80 de mercurio, el PAM de 60 de mercurio, el PAD de 120, lo que sería respiratorio de 35. Y lo que sería la parte hematológica, podemos encontrar las hemorragias cerebrovasculares, confusión, hemorragias, nos dan una idea con alteraciones de la conciencia o paridad neurológica, una ruptura de la víscera, la vejiga, el hígado, las varices esofágicas, el útero con inestabilidad circulatoria, también las aneurismas disecantes de la aorta. Lo que tienen valores de laboratorio, podemos encontrar lo que es el sodio sérico de menos 170 hasta lo que sería 110 equivalentes, lo que sería hasta 170. Lo que sería el potasio sérico sería de 2 a 7 litro, lo que sería P2 de 3.67, y lo que sería el pH, que en este caso lo cambiamos a 7.35 a valores normales de 7.45. La glicemia igual a los 80 miligramos de decilitro, de la calcemia, que serían los 15 miligramos de decilitro, que estos son niveles tóxicos de las drogas y las sustancias químicas en el paciente. Lo que sería la electrocardiografía, el infarto de miocardio puede ver lo que son las líneas complejas, puede tener mucho lo que es inestabilidad hemodinámica o insuficiencia cardíaca congestiva. Las arritmias supraventriculares con inestabilidad hemodinámica, la taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular, así también como el bloqueo ventricular completo. Y lo que viene aparte de los cerebros físicos, podemos encontrar lo que son las pupilas anisofóricas de un paciente inconsciente, también el taponamiento cardíaco, las anubias, las ovas, lo que sería las coma, convulsiones, cianosis, la escoria del coma en la escala de Glasgow, encontrar lo que sería Nora 12, y las quemaduras ya de un 20%. Y lo que serían los criterios de la UCI, vamos a tener lo que son las condiciones del paciente, de cuidado, que debemos evaluar continuamente para identificar, ya que los beneficios del uso del cuidado, su atención, es poder brindar que otras unidades que en la menor cantidad o sin poner en riesgo al paciente. Lo que podemos encontrar es el sistema fisiológico de mayores estados, podemos encontrar el monitoreo, cuidados y un uso que sería no necesario en este caso. En un estado fisiológico del paciente deteriorado sin respuesta a la terapia o no planteamiento de las terapias, y lo que sería considerar la posibilidad de transferir un área a menor cuidado. Vamos a continuar con el tema de lo que es traumatismo. Primeramente, ¿qué es traumatismo? Va a ser la alteración celular causada por el intercambio de energía del entorno que va a superar la resistencia del organismo, pero que se va a complicar por la muerte celular secundaria a isquemia o repercusión. Entonces vamos a hablar acerca de la APDS, que son medidas estructuradas para los pacientes traumatizados, y que va a destacar en esta lo que es la hora dorada, que son un conjunto de intervenciones oportunas y estructuradas para evitar la muerte y la discapacidad. Entonces vamos a tener como medidas iniciales lo que es la valoración primaria, y más adelante vamos a hablar de lo que es la valoración secundaria. En la valoración primaria vamos a identificar y corregir lo que van a ser los trastornos, que estos nos van a aumentar el riesgo inmediato lo que es para la vida. Vamos a hablar entonces de lo que es el método ABC. ABC de la protección de la columna cervical, B de respiración y C de circulación. Como punto número 1 de la A, vamos a tener control de las vías respiratorias con protección de la columna cervical. Nuestra prioridad va a ser asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias. Todos los pacientes con traumatismo cerrado van a precisar inmovilización de la columna cervical. ¿Con qué? Con el collarín rígido o con bordes de arena al lado de la cabeza. Y tiene que también tener una fijación a la mesa de la exploración de la frente.
El paciente, si va a estar consciente, sin taquipnea y va a tener una voz normal, entonces probablemente este paciente no va a necesitar la intervención temprana de lo que es la asistencia ventilatoria. Ahora, en el caso de que un paciente tenga una herida penetrante en el cuello, con hematoma, evidencia de lesión isquémica, térmica en boca, narinas o hipofaringe, con trauma maxilofacial complejo o hemorragia de vías respiratorias, entonces al inicio este paciente puede tener una permeabilidad satisfactoria de las vías respiratorias, pero la inflamación de los tejidos blandos o hematomas o edema progreso pueden ocasionar una posible obstrucción de las vías, entonces es necesario intubar al paciente. En un paciente con tono anormal de voz, ruidos respiratorios anormales, taquipnea o alteración del estado mental, es indicación para valoración adicional de las vías respiratorias. Esta alteración del estado mental es indicación común para intubar al paciente. Vamos a hablar ahora de intubación endotraqueal. Se da en pacientes con apnea, incapacidad de protección de las vías respiratorias por la alteración del estado mental, con hematoma, hemorragia facial, tumefacción de tejidos blandos o broncoaspiración. Entonces, de intubación endotraqueal tenemos las dos opciones de la ventilación nasotraqueal y la ventilación bucotraqueal o quirúrgica. Y hay que asegurar con laringoscopía directa, capnografía, auscultación de ruidos respiratorios y rayos X torácico. Y también tenemos otra opción que es la intubación traqueal, que es en pacientes que necesiten apoyo de ventilación con urgencia. Como punto número 2, que vamos a pasar a la B, que es de respiración y ventilación, nuestro objetivo es asegurar la oxigenación y la ventilación adecuada. Todo paciente lesionado debe recibir oxígeno complementario y debe vigilarse con oximetría de pulso. Vamos a tener acá estos factores como amenaza inmediata para la vida por la mala ventilación inadecuada que origina. Como punto número 1 tenemos lo que es el neumotórax a tensión o abierto, como punto número 2 el tórax flácido y como punto número 3 que tenga conducción pulmonar subyacente a fugas masivas de aire. Acá tenemos una radiografía del tórax y estos puntos de colocación. Como punto número 3 del C, que dijimos que es circulación y control de la hemorragia, que nuestra prioridad va a ser el estado circulatorio y vamos a valorar con palpación de pulsos periféricos. Hay que identificar 4 lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, que es el botórax masivo, taponamiento cardíaco, hemoperitoneo masivo y fracturas pélvicas inestables con hemorragia. Acá tenemos una clasificación del estado de choque. Hablamos de signos y síntomas del estado de choque hemorrágico, que se van a dividir en 4 etapas de clase 1, 2, 3 y 4. Entonces se debe realizar lo siguiente: hay que establecer 2 vías intravenosas con catéteres de gran calibre 14 en extremidades superiores, hay que extraer sangre para los estudios laboratoriales y hay que administrar rápidamente soluciones de esteroides como el efecto de reclutamientos en infusión rápida. Acá tenemos el estado de choque y trauma, en la mayoría de veces a consecuencia de hipovolemia. Entonces, si el paciente no responde a terapia intravenosa, hay que administrar sangre tipo específico y si no se consigue, hay que usar un sustituto como la sangre tipo O, que es negativo. Acá tenemos lo que es el cuadro de la escala de coma de Glasgow. Hay que también evaluar lo que es la incapacidad, el estado neurológico y la exposición. Acá tenemos 3 puntos a valorar, que es la abertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Ahora vamos a pasar a la valoración secundaria. La valoración secundaria hay que realizar una anamnesis amplia, hay que explorar al paciente en forma sistemática y todo paciente con lesión potencial grave debe someterse al tacto rectal. Entonces hay que valorar en tacto rectal tono del esfínter, presencia de sangre, perforación rectal y próstata cavergal. Y en mujeres hay que realizar exploración vaginal para descartar lo que es fractura expuesta. Acá tenemos 4 puntos a evaluar, de acuerdo, como dijimos que es una evaluación sistemática, entonces hay que evaluar pupilas, cabeza, la región maxilofacial, el cuello. Hay que evaluar también tórax, abdomen, pelvis,
después de la lesión y se va a dividir en dos fases. La primera fase es el periodo de reanimación aguda. Esto dura casi siempre dentro de las 12 a 24 horas después de la lesión y combina varios principios fundamentales. El primero es llevar las cifras óptimas a la perfusión isquímica y asegurar la normotérmica y restablecer la coagulación. Después tenemos lo que son, cuando pasan las primeras 24 horas de la reanimación, es el uso juicioso de la transfusión con concentraciones de hemoglobina menores a 7 gramos por 100 mililitros. Eso en pacientes con eubolemia y limita los efectos adversos inflamatorios en los eritrocitos almacenados. Tenemos el síndrome de compartimiento abdominal. Estos se van a dividir en dos. El primero es la hipertensión intraabdominal, que es suficiente para provocar un deterioro fisiológico y con frecuencia se manifiesta por secuelas de órganos terminal. También hay disminución de la diuresis, incremento de las tensiones inspiratorias pulmonares, disminución de la precarga cardíaca y aumento de la poscarga del corazón. Y la segunda es la perfusión visceral después del tratamiento con los líquidos pasivos. Este síndrome de compartimiento abdominal secundario se puede dar por consecuencia de cualquier trastorno que requiere reanimación intensiva con soluciones cristaloides, lo que incluye traumatismo torácico de las extremidades o incluso después de un episodio infeccioso. El origen de la elevación de la presión intraabdominal incluye edema intestinal, ascitis, hemorragia o compresas y entre otros. Dos datos importantes es que los pacientes con un abdomen abierto pierden entre 500 a 2500 mililitros por día de líquido abdominal y la compensación apropiada del volumen para este líquido es la albúmina. Este tema es con respecto a la cantidad de líquido administrado. Este es un cálculo basado en los análisis clínicos, o bien se puede administrar 0.5 mililitros por cada mililitro perdido. Y el tipo de líquido para la reposición es soluciones cristaloides o las poblaciones específicas son tres, son pacientes en estado de embarazo, pediátricos y geriátricos. Las embarazadas, el trauma es la principal causa de morbimortalidad no obstétrica en la mujer embarazada. El 7% de todas las mujeres embarazadas pueden tener una experiencia traumática, de quienes el 0 al 4% requieren una admisión, o sea, entran al hospital, y el trauma contuso es el más común que el penetrante. El trauma está asociado con severas complicaciones, como es el parto prematuro, la ruptura prematura de las membranas, hemorragia materno-fetal, ruptura uterina, cesárea y pérdida del embarazo. Los mecanismos de lesión se van a dividir en colisiones por auto, o sea, un accidente de tránsito, el 49%, caídas un 35%, un robo más alto, el 18%, heridas de bala un 4% y las quemaduras un 1%, y se van a distribuir las lesiones abdominales en contusas y penetrantes. Las penetrantes se dividen en tres: herida de bala, apuñalamiento y herida de escopeta. En los pacientes geriátricos, los pacientes de avanzada mayores de 65 años de edad con traumatismo se hospitalizan en el doble de frecuencia que nosotros somos un poco más jóvenes y representan el 25% de todas las hospitalizaciones por traumatismos. Una de las secuelas más comunes del traumatismo torácico cerrado es la fractura costal. En la población anciana, quizás es por la osteoporosis, que requieren menos fuerza para producir las fracturas. En realidad, en un estudio, el 50% de los pacientes mayores de 65 años de edad que sufrieron fracturas costales tuvieron caídas de 2 metros, menos de 2 metros de altura.
en comparación al 1% de pacientes menores de 65 años de edad, que se observa la contusión pulmonar hasta el 35% de los pacientes. Y en 10 a 30% son fracturas costales, la neumonía complica las lesiones, por lo que no es sorprendente la mayoría de las pérdidas en la UCI. La pediátrica, las lesiones son principales causas de muerte en los niños mayores de 1 año de edad. Estas estadísticas se usan en el 2019, antes de la pandemia. Con la pandemia aumentó un poco, ya que pasaban en la casa, entonces se hacían más travesuras, se subían a las camas, como no tenían cómo estresarse, entonces provocaban más tipos de traumatismos. La preparación de la sala de urgencias para la atención de los pacientes pediátricos con traumatismo incluye contar con un equipo apropiado para la edad. Por ejemplo, un equipo de intubación, los catéteres intravenosos, agujas intraóseas, catéteres de calibre 4F de una luz, es la cinta pediátrica de Brussels, que esto permite el cálculo eficaz del peso del paciente, dosis de fármacos, tamaño de la sonda endotraqueal, la sonda toracotomía y encender las lámparas para elevar la temperatura. En muchos hospitales no hay equipo para pediátrica, entonces complica un poco la situación. Ya tenía que presentar también anestesiología, ¿no?